Hola, ¿qué tal? En este video vamos a resolver el siguiente problema que tiene que ver sobre los porcentajes de los elementos en el cuerpo humano. El problema dice, la abundancia natural de los elementos en el cuerpo humano, expresada como porcentajes en masa, es 65% de oxígeno, 18% de carbono, 10% de hidrógeno, 3% de nitrógeno, 1,6% de calcio, 1,2% de fósforo y 1,2% de otros elementos. Y nos piden calcular la masa en gramos de cada elemento en una persona de 62 kilogramos de peso. Lo podemos resolver en estos casos como cualquier fórmula de porcentaje, pero quiero que lo aprendan a hacer por factor de conversión. Los porcentajes, 65% de oxígeno, por ejemplo, eso significa que en 100 gramos o en 100 kilogramos de X cantidad voy a tener 65 gramos de oxígeno. Entonces, yo lo puedo escribir en un factor de conversión. Tengo el peso de la persona es de 62 kilogramos. Y quiero cancelarlo, entonces voy a poner kilogramos de la persona por kilogramos de la persona. Y yo sé que en 100 kilogramos debo tener 65 kilogramos de oxígeno. Vamos a hacerlo con el oxígeno. Voy a tener igual 62 kilogramos, que es lo que pesa la persona. Yo sé que en 100 kilogramos voy a tener 18 kilogramos de carbono. Y así lo puedo hacer sucesivamente con los demás elementos: hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y los otros elementos. Lo único que tenemos que agregar es, como me pide que estén en gramos, esos kilogramos, yo sé que un kilogramo corresponde a 1000 gramos. Aquí cancelamos kilogramos de la persona con kilogramos de la persona, estos kilogramos de oxígeno con kilogramos de oxígeno, y ya nos daría los gramos de oxígeno. En este caso, el primero nos queda 62 por 65 entre 100 por 1000, que nos da como resultado que son 40.300 gramos. Igual en este caso, yo sé que un kilogramo de carbono tiene 1000 gramos de carbono. Y me va a dar 62 por 18 por 1000 entre 100. Y me da como resultado 11.160 gramos. Y esto lo tengo que repetir con todos los elementos. El primero son gramos de oxígeno y el de abajo son gramos de carbono. Para hacerlo un poco menos tedioso y estar haciendo la multiplicación una por una, podemos ayudarnos de una hoja de cálculo como Excel. A continuación, veremos cómo podemos hacer todo este cálculo de manera muy rápida utilizando Excel. Vamos a continuar resolviendo este problema, pero ahora utilizando Excel. Tenemos el primer cálculo de 62 kilogramos de peso de la persona, y si yo sé que 100 kilogramos de esa persona deberían tener 65 kilogramos de oxígeno. Y como el problema me lo están pidiendo en gramos, esos kilogramos, yo sé que un kilogramo tiene 1000 gramos de oxígeno. Si se dan cuenta, este problema se resuelve exactamente igual para los demás porcentajes. O sea, si yo lo quiero hacer para el átomo de carbono, únicamente cambio este 65, cambio el de aquí y me va a quedar que serían 18 kilogramos de carbono. Y así sucesivamente con los demás elementos. Esto lo podemos hacer más rápido con la hoja de Excel. Tengo los elementos, que es carbono, que es oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y otros elementos. Escribo sus porcentajes: 65, 18, 10, 3, 1,6, 1,2 y 1,2. Esto corresponde a los porcentajes. Y yo, una vez que tengo el valor de los porcentajes, realizo las operaciones y va a ser, vamos a colocar en la celda con donde queremos el resultado, ponemos un signo igual, va a ser 62 por el porcentaje entre 100 y luego por 1000. Y eso ya nos va a dar el resultado en gramos. Y si lo queremos hacer con los demás elementos, únicamente
nos colocamos en la esquina inferior derecha, nos va a aparecer esta cruz y vamos a arrastrar dando clic a los demás elementos. Y automáticamente nos va a dar los gramos que corresponden a todos los elementos. Lo puedes hacer así arrastrando o únicamente te colocas en la esquina y se da doble clic. Y automáticamente nos va a dar el resultado. Eso significa que tenemos 43.000 gramos de oxígeno, 11.160 gramos de carbono, 6.200 gramos de hidrógeno, 1.860 gramos de nitrógeno, 992 gramos de calcio, 744 gramos de fósforo y 744 gramos de otros elementos. Si queremos corroborarlo o verificarlo, por ejemplo, podemos hacer la suma de todos estos elementos. Colocamos en esa celda igual y escribimos la palabra suma. Damos doble clic y seleccionamos con estas celdas. Cerramos el paréntesis y damos enter. Y nos da como resultado 62.000 gramos. Esto lo pueden hacer manualmente con cada calculadora, pero podemos aprovechar la hoja de cálculo para hacerlo de una manera más rápida. Por este video ha sido todo. Si te gustó, recuerda darle like y suscribirte al canal. Y si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios. Muchas gracias.